Escuchamos para guardar en la cabeza y en el corazón la información en la voz de sus protagonistas. Momento de entrevista en la Che Comunitaria. La información en la voz de sus protagonistas. Bueno, tiene que ver con eso justamente, ¿no? Con una ley que era muy esperada, que era una ley muy justa, muy necesaria, una forma de sacarle un pelo a un grupo, un sector económico que se ha enriquecido de una manera escandalosa y generando toda esta desigualdad que vivimos. Entonces sacarle ese porcentaje mínimo por única vez ya parecía un favor, ¿no? Porque debería ser un impuesto permanente, como ocurre en muchos países del mundo. Es decir, esa acción nosotros la compartimos, nos parece absolutamente legítima y necesaria. Lo que no compartimos es el destino de ese recurso, porque es una cuestión también escandalosa que la cuarta parte de todo ese fondo tan importante que se va a recaudar se lo destinen a la industria del fracking, porque a esta altura de la historia es sabido que el fracking, la única manera que está rentable es subsidiando de manera permanente a la industria. Y entonces nos parece un verdadero sinsentido que una de las fortunas más grandes que hay en Argentina, que es la de Pablo Roca, dueño de CIN, dueño de Tecpetrol, sea una de las que va a tener que pagar este impuesto. Y por otro lado va a ser una de las principales beneficiadas, porque para poder promover la producción de gas es necesario sostener el trabajo de Tecpetrol. Tecpetrol es CIN, es Pablo Roca. Por lo tanto, ese es el sinsentido que nosotros denunciamos, que no podemos por un lado sacarle a los ricos para después subsidiarlos. Entonces es un juego que a nosotros nos parece absolutamente perverso, porque los que vamos a ser perjudicados en los territorios vamos a ser nosotros, las comunidades mapuche. Totalmente, Jorge. Hablando sobre el territorio, ¿cuál es la realidad de las comunidades de esa zona? ¿Cómo se ve que se ve afectada directamente, ¿no? por estos proyectos extractivistas? Sí, porque imagínate que van a destinar una cuarta parte de esos casi 300 millones de pesos que van a recaudar, se lo van a destinar a potenciar la actividad acá en Vaca Muerta, claro, que ha estado de alguna manera regulada por la pandemia, no ha sido tan intensa, pero con este incentivo que le van a aplicar ahora, va a tomar un ritmo descontrolado, y eso es lo que nosotros cuestionamos de esta industria, que es una industria que no tiene control, que no tiene ningún tipo de límite, que no hay fiscalización de parte del Estado. Entonces las comunidades, mejor dicho, las empresas transnacionales, hacen y deshacen. Y cuando decimos hacen y deshacen, es que explotan sin ningún tipo de racionalidad. Y lo que queda en los territorios, entonces, son territorios devastados, territorios destruidos, contaminados, y eso genera un perjuicio enorme, no solo para la comunidad mapuche, porque hoy la actividad hidrocarburífera es principal causante del cambio climático global, por lo tanto, se convierte en un problema planetario, y así está cuestionado por la propia ciencia Winca, ¿no? Que dice que hay que regular la actividad hidrocarburífera si es que pretendemos de alguna manera cambiar nuestro futuro. Sí, Jorge, y teniendo en cuenta este hacer y deshacer que comentabas recién, después del comunicado, ¿hubo alguna comunicación oficial de parte del Estado con la Confederación? No, porque ellos planifican sin importarle las consecuencias, mejor dicho, el gobierno actual, y desde que el petróleo se descubrió petróleo acá en la región, no hay gobierno que no utilice esa herramienta para recaudar rápido. Es decir, la Constitución del 56, la Constitución del Neuquén establece que todo lo que sea renta petrolera tiene que ser destinado para explorar nuevas fuentes de energía alternativas, para no generar un círculo de dependencia del petróleo. Ningún gobierno ha cumplido con ese principio. Todos lucran con el petróleo, se tratan de garantizar el mandato actual, tratan de garantizar quedar atornillado al sillón para el próximo gobierno. Todos están pensando en los 4 años de gobierno, nadie piensa en el futuro, pues si pensaran en el futuro deberían hacer caso a todas las alarmas mundiales que hay contra la actividad extractivista, que dice que de continuar este ritmo de explotación, las consecuencias que vamos a sufrir a nivel climático van a ser cada día más graves, y eso ya a esta altura de la historia ya no hace falta ni siquiera imaginárselo, porque lo estamos padeciendo. Incendios, inundaciones, terremotos, lluvias imparables, es decir, todos los males que uno se imaginaba décadas atrás que podrían ocurrir, hoy es una realidad. Por lo tanto, ¿qué más necesitamos para parar la pelota y proponer un futuro distinto?
Así es, Jorge. Es sumamente importante que esto que decís vale la pena resaltarlo porque no cumplen con las normativas de buscar nuevas alternativas en relación a la energía y para colmo, por supuesto, con esto de que no piensan en el futuro, estas empresas en algún momento les deja de ser redituable el negocio y se van de las zonas dejando, como vos bien decías en un principio, el territorio devastado, el ambiente devastado y a los pueblos también empobrecidos. Y con una total falta de responsabilidad del Estado, porque el Estado debe regular, debe controlar, debe aplicar sanciones, debe preservar por sobre todas las cosas un ambiente sano, una salud sana para la población, más allá de los beneficios económicos que pueda lograr. Hoy el Estado, y hablo de la provincia de Neuquén principalmente, porque la provincia de Neuquén es la dueña de los recursos del subsuelo, es absoluto cómplice y encubridor de toda esta actividad criminal que hacen las petroleras. Las petroleras cumplen con su objetivo, que es ir, explotar, reventar la tierra, ganar plata y derivar la ganancia o la renta a sus países de origen. Quien tiene que velar por nuestra seguridad, nuestra salud, nuestro ambiente es el Estado provincial y nacional, para eso se lo elige. Y sin embargo son parte del negociado del petróleo y hasta la contaminación hoy es un negocio. No solo es un negocio la renta petrolera, sino también la contaminación, porque se va descubriendo que la mayoría de las empresas que deberían sanear, que deberían generar algún tipo de reparación de toda la contaminación que se acumula, son grupos económicos ligados al gobierno. Jorge, nos parece por ahí importante que puedas evidenciar esto de que se sigue negando la consulta previa y libre e informada a los pueblos, ¿no?, sobre estos proyectos. Tal cual, eso está absolutamente resistido por el gobierno nacional y provincial. El gobierno nacional, en la gestión de Cristina, tuvo toda la mayoría absoluta en el Congreso para aprobar esa ley que es tan necesaria para protegernos. Nosotros le dijimos a Cristina en el año 2010, cuando se hizo esa marcha histórica a Plaza de Mayo. Le dijimos a Cristina, no pedimos que te pongas de abanderada de los mapuches, de los pueblos indígenas, porque vos sos presidenta de todos los argentinos, pero no nos ates de pie y de mano y aprobanos la ley de consulta previa informada y la ley de propiedad comunitaria. Pues son leyes que la Constitución mandata al Congreso para que se aprueben. No ocurrió nada. Después de los 4 años oscuros de Macri, lo que tuvimos fue represión y muerte, y ahora vuelve de vuelta el peronismo al poder diciendo que vuelven pero mejorados, y sin embargo siguen repitiendo la misma política de exclusión y de negación de derechos a los pueblos indígenas. Entonces eso para nosotros es repudiable, y por eso es que estamos diciendo que es una deuda de la democracia, es una deuda que todos los gobiernos vienen acumulando sin distinción de ideologías. Tal cual, Jorge. Bueno, para ir cerrando, ¿ustedes piensan hacer alguna presentación ante la justicia o algún organismo internacional teniendo en cuenta esta situación? No, porque el Congreso tiene poder de decisión para decir en qué gasta la plata, ¿no? Nosotros condenamos eso, no podemos jurídicamente anteponernos a eso. Lo que vamos a hacer, como siempre, en los territorios, estar esperándolo. Y ahí es donde sabemos que la lucha es muy desigual, porque vamos a encontrar a una industria potenciada con enormes recursos para llegar y seguir reventando los territorios. Eso es lo lamentable de una democracia hueca como la que vivimos, que solamente se prioriza en lo inmediato, porque hay que conseguir recursos, y uno lo entiende porque estamos en una pandemia, pero no cambian la receta. Son tan creativos, son tan lúcidos, que siguen repitiendo una fórmula que lo único que está trayendo es amenaza a nivel planetario. Eso es lo que nosotros repudiamos de la actual dirigencia y del actual gobierno, que no son capaces de generar nuevas fuentes de ingresos y solamente están repitiendo un esquema que está llevando a un suicidio a la naturaleza y por ende a la humanidad entera. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho la comunicación. No sé si querés agregar algo más a todo lo conversado. Nos parece muy clara tu postura, la postura de la Confederación. Y bueno, nuevamente te agradecemos la comunicación. No, decirle nada más que comunica novedad positiva a medias, porque el INADI acaba de aprobar una resolución que pone en vigencia el derecho a la consulta libre previa informada, que es un instrumento para obtener el consentimiento de las comunidades. Pudimos lograr, producto del compromiso de Magdalena Odarda, que se elabore una resolución, pero es una resolución, no es una ley como la que nosotros pretendemos y es como la que nosotros nos corresponde por Constitución, pero por lo menos algo vamos a tener como para defendernos ante la embestida de un proyecto de vaca muerta que ahora va a tomar más impulso que nunca.
Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.